En este primer vídeo os quiero explicar un poco el funcionamiento de la máquina de coser. Pensar que para coser a máquina necesitaremos dos hilos. Uno que irá en la parte superior, que lo tendremos en la bobina y lo colocaremos aquí. Y otro que lo tendremos devanado en la canilla y se introducirá en el interior de la máquina de coser. Irá en este compartimento que se llama portacanillas. En los próximos vídeos os explicaré cómo devanar la canilla y cómo enhebrar la aguja. Cómo devanar el hilo de la canilla. Si os fijáis en las máquinas de coser, sobre todo las más actuales, os viene un pequeño esquema, una guía de por dónde tenéis que pasar el hilo. En el caso de esta máquina, para poder devanar la canilla tenéis que seguir la línea discontinua. Entonces, lo primero que vamos a hacer es empezar a tirar del hilo y vamos a seguir el esquema que nos indica la máquina. El hecho de pasar el hilo por aquí nos ayuda a tensarlo. ¿Veis cómo queda tenso? Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es buscar el agujerito que tiene la canilla y pasar el hilo desde el centro hacia arriba. Lo vamos a sujetar con los dedos y vamos a colocar la canilla aquí. Entonces, para poder aflojar la aguja y que al darle al pedal no se nos mueva, tendremos que hacer este pequeño gesto. Y ahora lo más importante, encender la máquina y presionar el pedal. ¿Veis? Ya se ha empezado a enrollar el hilo. El hilo que estoy sujetando con las manos lo podríamos cortar. En este caso lo voy a seguir sujetando. Si lo soltamos, veréis que se nos acabará enrollando y no nos facilitará demasiado la labor. O sea que mejor cuando se empiece a enrollar en la canilla lo cortamos. Una vez ya tengamos suficiente canilla, volveremos a hacer el gesto, haremos el gesto contrario para poder liberarla, la sacaremos y todas las máquinas de coser actuales tienen al lado un pequeño cúter que nos sirven para cortar el hilo. Lo cortaremos. Vamos a proceder a colocar el hilo de la canilla digamos, en el interior de la máquina. Sacaremos este cajón, abriremos la puertecita y tirando de esta pestaña sacaremos el portacanillas. Vale, una vez lo tengamos, vamos a colocar la canilla en el interior, siempre con el hilo que nos cuelgue hacia la derecha. Entonces, veis que el portacanillas tiene una pequeña muesquecita aquí. Hay que buscarla para introducir el hilo y luego tirando nuevamente del hilo nos lo vamos a llevar a esta zona agujereada central, de tal manera que cuando tiremos del hilo, ¿vale?, pueda salir sin oponer resistencia. Para colocar el portacanillas y que no se nos caiga la canilla, abrimos esta pestañita, veis que no se cae. Si os fijáis, aquí hay una pequeña muesca que nos tiene que coincidir con este pitorrito. Introducimos así, presionamos y al oír clic sabemos que está colocado de forma correcta. Este hilito lo vamos a dejar aquí suelto, vamos a cerrar la puertecita y vamos a introducir otra vez el cajón en su sitio. De momento ya tenemos preparado el hilo de abajo. Ahora vamos a enhebrar el hilo superior. Entonces, como os comentaba en el vídeo anterior, la máquina de coser tiene un esquema, unas flechitas que nos indican ya el recorrido del hilo. En el caso del hilo superior y de esta máquina, el recorrido nos lo marca con una línea continua. Vamos a seguir las indicaciones. El 1, el 2 bajaría por aquí, el 3 tendríamos que girar el volante hacia nosotros para que nos salga esta pieza
Y entonces entraremos el hilo de derecha a izquierda. Seguiremos bajando el hilo. Si os fijáis, el número 5 nos lo marca aquí. ¿Vale? Yo sujeto, voy a repetir, sujeto el hilo con las dos manos y lo introduzco por aquí, bajando la mano derecha, ¿vale? Y de esta manera ya tendría el hilo en su lugar. Y el último paso que nos faltaría sería el de enhebrar la aguja. Hay máquinas que ya tienen enhebrador automático, que es el caso de esta, luego os explicaré cómo funciona. Y si no, pues a la vieja usanza. Enhebraremos la aguja. Tiraremos del hilo. Acordaros que la aguja siempre se enhebra de delante hacia atrás. Una vez la tengamos enhebrada, este hilo lo pasaremos por debajo de esta pieza que se llama prensatelas. Y ahora, para poder empezar a coser, necesitamos tener visibles los dos hilos, el de la parte superior y el de la parte interior o inferior. ¿Cómo podemos rescatar el hilo de la parte inferior? Muy fácil. Giraremos el volante hacia nosotras de tal manera que la aguja baje. Y con la mano izquierda iremos tirando del hilito. Seguimos girando el volante hacia nosotras, ahora la aguja está subiendo y al tirar del otro hilo, del que tenemos en la mano izquierda, igual hay que intentarlo un par de veces, ¿veis? Ya hemos conseguido sacar el hilo de la canilla, lo tenemos aquí. Con los dos hilos visibles podemos empezar a coser. En el caso de que tengáis enhebrador automático, que es esta pieza de aquí, lo que tendríais que hacer es, girando el volante hacia vosotras, siempre os recomiendo que lo hagáis, que os acostumbréis a girar el volante hacia vosotras, subiremos la aguja en su máxima posición. Bajaremos el enhebrador y este hilo, ¿vale?, lo pasaremos por aquí debajo para que nos quede tenso. Ahora lo colocaremos más o menos a la altura del agujero de la aguja, presionaremos de nuevo el enhebrador, veis que entonces va girando hacia la aguja. Entonces, una vez hemos girado del todo, soltamos y veis como el enhebrador ha enganchado el hilo por detrás. Con cuidado tiraremos de él y tendremos de nuevo la máquina lista para empezar a coser.